Bueno, y a través de internet también pueden preguntar. Entonces vamos a leer. El libro lo dice así: lo espiritual se puede entender por lo natural. Los ríos con las lluvias aumentan sus caudales y con las sequías disminuyen sus caudales, pero siempre están fluyendo hacia el mar. En el mundo espiritual hay cosas que aumentan o disminuyen, pero no se quedan allí. Por eso digo, ¿verdad? El discípulo con lo que ha aprendido tiene que practicarlo. Lo que ha aprendido, lo que ha recibido, tiene que llevarlo a cabo, porque si lo deja de llevar a cabo, no es de que yo oraba 20 minutos, pasó el tiempo y dejé de orar y vuelvo a querer empezar, me va a costar, ¿sí? Porque tengo que otra vez retomar poco de 5, de 10, hasta que ya sienta que estoy en donde me quedé. Pero no es que 20, bueno, pues de aquí 20, otros 20. O si está orando 20, lo que sigue es orar 25 minutos, 30 minutos. Si leía un capítulo, bueno, el reto es que lea 2, porque si se detiene en uno y deja de leer, luego ya no ni uno va a leer, ¿sí? Bueno, vamos a ver si me explica un poquito más. A ver, ¿qué se pesa y se mide según la Biblia? En la Biblia se usan estos términos, o sea, se habla así. Pero ustedes ya entendieron, ¿no? Que cuando hablamos de pesos y medidas, hablamos del criterio. O sea, de cómo se juzga una cosa, cómo un discípulo tiene que saber juzgar, cómo un discípulo debe de saber si esto está bien o está mal. Bueno, número 1, la estatura, ¿sí? Se mide la estatura espiritual. Pueden contestar ahí, estatura espiritual. Estatura espiritual, ahí con su lapicero, y ponen Efesios 4, del 11 al 13. ¿Sí? Efesios 4, del 11 al 13, porque ahí la Biblia dice que crezcamos en la estatura espiritual. ¿Efesios qué? Efesios 4, 11-13. 11 al 13. Ya esto, bueno, hay que leerlo en casa, ¿sí? Pero dice que crezcamos en la estatura. Sí, así está bien, que crezcamos en la estatura espiritual. Quiere decir que tenemos una medida de estatura y que habría que ver. Eso de estatura espiritual, ¿qué quiere decir? Mi condición. ¿En qué condición estoy yo espiritualmente hablando? ¿Sí? ¿Cuál es mi condición espiritual? O sea, ¿qué estoy haciendo? Eso es lo que me va a decir. Lo que estoy haciendo es en dónde voy, ¿sí? Si yo estoy muy metido con Dios es porque estoy orando mucho, estoy leyendo la palabra, estoy hablando mucho de Cristo, todo el tiempo estoy escuchando las alabanzas, algo así, un ejemplo, ¿no? Si yo no estoy todavía allí, bueno, algunas cosas las hago y todavía otras no, o un poquito nada más, no sé, ¿verdad? Pero es para darles un ejemplo de cómo se mide esa estatura espiritual. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, el siguiente es el conocimiento, y ya ustedes tienen ahí entendimiento, práctica, interpretación, y pueden anotar 2 de Pedro 3:18, porque la Biblia dice crecer en la gracia y el conocimiento, ¿ok? Hay que crecer en la gracia y en el conocimiento. ¿Pedro qué? 2 de Pedro, Segunda de Pedro 3:18. 3:18. Ajá, 2 de Pedro 3:18. Ok, crecemos en conocimiento, entonces vale la pena saber cuál es mi medida, o sea, cuánto he aprendido, ¿sí? Tiene que pasar, el discípulo ya tiene que saber lo que no sabe y lo que quiere aprender. A lo mejor el recién nacido, el nuevo creyente, pues ni siquiera sabe lo que no sabe, pero ya un discípulo dice, de este tema yo no sé, de este tema ya lo conozco, este tema ya lo sé, pero esto no lo sé y lo voy a aprender, ¿ok? Bueno, punto número 3, la gloria, ¿sí? Podríamos decir, bueno, anoten la cita, 2 de Corintios 4:17. Se dice que pesa la gloria porque, pues esto es algo espiritual completamente, ¿sí? Saludos a mi hermano Brandon, qué gusto que estés aquí, Brandon. Dios te bendiga, aunque sea un ratito a través de esta clase virtual en Facebook Live, bienvenidos.
vamos ya en el cierre de este curso y los espero poder, ¿verdad? Invitarlos y compartirles el estudio del libro de Hechos, que en un momentito les daré una pequeña presentación. Saludos y bueno, pues si tienen también algún comentario o alguna duda, pues con confianza vamos a dialogar, ¿no? Vamos a compartir el tema. Vamos a la parte final. Bueno, entonces estamos en el punto de la gloria, cuando dice la Escritura que cae un peso de gloria. Muchos lo han dicho, ¿verdad? Que siente cuando están orando o cuando los toca el Dios, ¿verdad? Que la gente se cae así. Bueno, pues es que Dios le tocó y eso hizo que cayera, pero pues en un momento después de estar orando se levanta, pero sabe que fue algo de Dios sobrenatural. Bueno, también ahí número 4 tienen la unción, ¿verdad? La unción se puede pues reconocer espiritualmente cuando la presencia de Dios está fuerte, se puede sentir, ¿sí? La fe dice, ¿verdad? Que Dios dio a todos una medida de fe. Dios dio a cada uno una medida de fe, pero el Espíritu lo dio sin medida. O sea, el Espíritu lo dio pleno, total, completo. Pero la fe, hubo una medida de fe. Cada persona, cada ser humano tiene una medida de fe. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta fe tienes? ¿Sí? Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Pero como ya entendimos nosotros, ¿verdad? Que el texto es más bien una petición de Señor, ayúdanos a ser más fieles. ¿Sí? Jesús les dijo, hombres de poca fe, porque no habían entendido lo que el Señor les había enseñado ya, la emunaj, la fidelidad. La fe es la fidelidad, ¿sí? La fidelidad de Dios, que Él da su palabra y yo soy fiel a su palabra, ¿sí? Así se debe comprender, porque creo, fe es creer, obedecer y confiar. Entonces yo creo lo que Él me dijo y por eso voy a actuar en obediencia en base a lo que Él me dijo. Así voy a mostrar que verdaderamente creo y soy fiel a sus palabras. Seguimos, punto número 6, el corazón. También se pesa el corazón, dice que la Biblia pesa los corazones. O sea, ¿qué siente el corazón? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué está tramando el corazón? Los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Punto número 7, también ahí tenemos las obras. Las obras también son pesadas en balanza, que quiere decir que son verificadas si fueron obras de fe, si fueron obras genuinas, si lo que realmente nos llevó a hacer esto fue el amor a Dios o fue otra cosa. Entonces Dios va a pesar eso, ¿verdad? No, hay que saber que Dios un día va a pesar todo, lo va a ver qué tan real fue. Punto 8, misericordia, justicia y verdad también, ¿verdad? Número 9, el amor. También el amor va a ser pesado, ¿sí? Número 10, la vida misma, ¿sí? Pueden anotar el Salmo 90:12. Nuestra vida tiene una medida, que es el número de nuestros días, cuando dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Entonces hay una medida de tiempo establecida para nosotros. Ok, bueno, entonces pueden pasar a la página 13 y ya esta es la parte última. Ahí tiene unos comentarios que dice, ¿verdad? Máximos y mínimos, peso máximo, peso mínimo. En el Antiguo Testamento vemos los mínimos del reino de Dios. Se lo explico. Quiere decir, ¿verdad?, que sí había milagros y maravillas, pero eran poquitos. Ahora en el Nuevo Testamento vemos que suceden muchos. Hay muchos milagros, hay muchas maravillas, hay muchas, ¿sí? Esos son los máximos. Hola, adelante. Buenas noches. Bueno, estamos en la página número 13 y estamos viendo, ¿verdad?, cómo sucedían las cosas según la Biblia.
En el Antiguo Testamento había milagros, había maravillas, pero eran poquitos. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Dios da el Espíritu, ahí hay mucho, mucho, mucho. Luego, también se habla de que la gloria postrera será mayor. O sea, en el Antiguo Testamento hubo una gloria que se veía, una nube que era la presencia de Dios, ¿sí? Pero después se dijo una gloria mayor. Cuando viene Jesús es la gloria mayor, ¿sí? Después se habla de mucho y poco en la Biblia. No se habla, a veces no se habla de cantidades exactas. Hay cosas que Dios no pide números exactos, sino solo se dice mucho y poco. ¿Okay? Entonces dice Jesús dijo, sobre mucho te pondré, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿sí? Así que la fidelidad pesa la fidelidad, sea poquita fidelidad, si es poquita va a ser mucha, ¿sí? O sea, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, o sea que vas a seguir siendo fiel cuando tengas mucho. Si lograste ser fiel en poquito, ahora cuando haya mucho, se entiende que vas a seguir siendo fiel. ¿Ok? Por eso dijimos ese principio, ¿no? Bueno, vamos a página 13. Mucho se le demandará, al que mucho se le da, mucho se le demanda, dijo Jesús. Y luego también dice, mejor es lo poco del justo, ¿sí? Y ahí va siendo la comparación. Si eres fiel en lo muy poco, eres fiel en lo mucho. Bueno, al final dice, estamos hablando del criterio del discípulo y estamos viendo cómo la Biblia usa un lenguaje comparado a una báscula, donde se pesa, o una regla, se mide. Entonces, este lenguaje se usa en la Biblia cuando algo tiene que ser juzgado. Entonces ya decíamos que el discípulo no puede juzgar por conveniencia, o no puede ser favoritista, tampoco puede ser parcial. Tiene que ser balanza justa, ¿ok? Y entonces por eso estamos usando estos términos. Cuando la Biblia pesa algo que pesa, ¿sí? Entonces finalmente dice, más y menos, ¿sí? En que habéis sido menos, y está una cita bíblica, comparándolo una cosa con otra. Ahí está haciendo una comparación, ¿sí? En 2 de Corintios 12:13, a ver, ayúdenme a leer el texto para ver si se entiende mejor. ¿Sí? Dice, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Bueno, está haciendo una comparación de la congregación de Corintios con las otras congregaciones, ¿no? ¿Qué pasó ahí? O sea, Pablo va a juzgar y va a usar esa expresión, ¿no? ¿En base a qué? Ahora, ¿qué es lo más usual hoy en día? Fíjense, ¿cómo se juzga la vida espiritual de una iglesia? Una iglesia se dice, si tiene muchos miembros, no, es una iglesia grande, es una iglesia poderosa, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es el criterio que los discípulos tienen que emplear en base a todas estas cosas? ¿Cómo se juzga la vida espiritual de una persona? ¿Ok? Por eso es que este último tema trata del criterio de un discípulo maduro, ¿sí? Y bueno, pues ahí está. La última página, la 14. Recuerden que la idea es, ¿estás aumentando en algo? Porque si no estás aumentando, estás disminuyendo. Y si en algo no estás disminuyendo, entonces es porque vas para arriba. Síguele. Ahora hay que saber qué, como decíamos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra condición espiritual, nuestra estatura espiritual? ¿Ok? Hay que saber juzgar, y aun cuando tengamos que ayudar a otros. Entonces Jesús dijo, con la vara que midas, serás medido. En Mateo, póngale ahí, Mateo 7:2, página 14. Esta es una ley espiritual, es una regla, es una medida, por eso hablamos de pesos y medidas. Con la vara que midas serás medido, o sea, con el criterio que juzgas a otro, tú también vas a ser juzgado, ¿no? Y es que es algo como que regresa, ¿okay?
Es algo que uno lo aplica o uno lo siembra y luego lo cosecha. Y finalmente Dios es el que va a tomar también esa regla para medirnos a cada uno, ¿no? Luego dice lo ancho, lo alto y lo profundo. Anoten Efesios 3:18, que habla acerca, ¿verdad?, del tener el discernimiento de juzgar algo. Juzgar lo ancho, lo alto y lo profundo. O sea, conocerlo bien. Conocer un tema de fondo. Con la ayuda del Espíritu de Dios. Saber de algo bien. Ajá. Ahí es donde un discípulo es maduro. Cuando ya puede juzgar algo bien, ya no va nada más a la ligera o a lo superficial, cuando el tema lo conoce a fondo, ¿sí? Por eso se mide así habla Pablo. Y luego midiéndose a sí mismos, por sí mismos, anoten 2 Corintios 10:12, midiéndose a sí mismos por sí mismos. 2 Corintios 10:12. Y pongan también el Salmo 51, porque David decía, examíname, Señor, y conóceme, ¿sí? Conóceme, examíname, o sea, tómame la medida, dime dónde estoy, dime cuál es mi condición y cuánto lo he logrado. Y entonces nosotros también tenemos que decirle al Señor que nos examine, que seamos capaces nosotros de saber en dónde estamos, en qué punto de nuestra vida cristiana o en qué punto de nuestra vida espiritual estamos, para saber hacia dónde queremos ir. Bueno, luego también en la Biblia se habla de grande y pequeño. Jesús dijo, ¿verdad? El que enseñe los mandamientos será grande en el reino de los cielos. Ahí nada más dice grande, pero si tú quieres saber, Señor, por cuántos centímetros, no, ahí dice grande, la palabra grande, ¿sí? Entonces, luego a los discípulos del Señor les dice uno de estos pequeñitos. Ahora uno de estos pequeñitos, en base a que lo dice pequeñito, quizás por su inocencia, quizás, ¿verdad?, por lo frágil de su vida del discípulo, ¿verdad? Si esto hiciste a uno de mis pequeñitos, también yo os lo haré, mi Padre os lo dará. Bueno, y Jesús también dijo, el que quiera hacerse grande, sea el siervo de todos. Es el lenguaje que se usa en la Biblia, ¿ok? Que hay que saber, bueno, yo quiero ser grande, entonces tengo que dedicarme humildemente a servir a los demás, a no buscar ser servido, sino servir. Luego también se habló del más grande mandamiento. Entonces, en importancia, ¿no? Y a una mujer se le dijo, grande es tu fe. Ya por último, se habla de cerca y lejos, a partir de donde tú estás, ¿sí? A partir de donde tú estás, buscadle entre tanto estás cerca, ¿sí? Entonces aquí es, para cada uno de nosotros es, ¿dónde estoy parado? ¿Sí? ¿En dónde me encuentro? ¿En qué punto me encuentro? ¿Qué tan cerca de Dios estoy o qué tan lejos de Dios estoy? ¿Sí? Porque Dios está en todo lugar, pero yo puedo estar muy lejos de Él, ¿sí? No es que Él se aleje de mí, es que muchas veces uno es el que se aleja de Dios. Bueno, dice, para los que están lejos y para los que están cerca, la promesa del perdón, ¿sí? Para los que están lejos, ahora sí podemos ubicarlos geográficamente, o podemos ubicarlo en cuanto al pecado. Ah, pues está lejos, ¿por qué? Pecó mucho, se ha apartado mucho, se ha perdido mucho. O está cerca, pues no ha vivido tanto, no ha pecado mucho, pero también necesita perdón. Y el que se acerca a Dios, crea que le hay. El que se acerca, ¿cómo me acerco? Físicamente no, es espiritualmente, ¿sí? ¿Cómo me acerco a Él? Pues a través de Cristo. Ancho y angosto. Jesús dijo, ancho es el camino de la perdición, pero angosto el camino que lleva a la vida, ¿sí? Y allí en la Escritura pues se nos dice, ¿no? ¿Cómo es que es ancho? O sea, ¿cómo mides este ancho? ¿Qué criterio aplicas para entender que es ancho? Entonces eso se refiere a la vida del mundo. Ancho porque acepta el pecado, ancho porque le da rienda suelta a su vida. Ah, ese es ancho, o sea, eso es fácil. Eso cualquier ser humano lo hace, anda allí. Pero el que quiere seguir a Jesús, entonces ya es un poco más difícil, porque no vas a hacer tu voluntad, vas a tener que negarte a ti mismo, vas a tener que hacer la voluntad de Él.
vas a tener que obedecerle. Eso es a lo que se refiere, que se hace angostito. Angostito, ya no tengo 2 opciones o 3 opciones, tengo una sola, lo que Él me dice. Lo que dice la Biblia es la única opción que tengo, por eso es angosto. Bueno, ahora vamos a la página 15, el desafío. El desafío es este, hermanos. El desafío está representado con una mano con 5 puntos y ahorita los explicamos. Vamos a leer todos en voz alta el texto. Dice: el ministerio del discipulado busca proveer los conocimientos y herramientas básicas para comenzar a caminar con Dios e ir avanzando en el estudio que llevará a profundizar más de la vida cristiana. Es Jesús quien nos amonesta a calcular el costo del discipulado. El llamado de Dios a cumplir la gran comisión es para todos. Así que el discipulado no es un juego de lecciones que toma el nuevo creyente, sino el estilo de vida de todo cristiano. Apliquémoslo inmediatamente lo aprendido. Aprendamos los principios básicos para poder hacer esto. Excelente. Creo que nosotros ya tomamos esa decisión. No tenemos más opciones más que seguir a Cristo. Si tenemos que seguir a Cristo, entonces tendremos que hacerlo a pesar del precio, que a veces es un poquito difícil. A veces no es muy complicado, pero conforme uno va, ¿verdad?, buscándole y tratando de hacerlo, se dificulta. ¿Y se dificulta por qué? Por la carne, ¿sí? Se dificulta por el aspecto de como ser humano, no porque lo que Él pida sea imposible. No, lo que Él pide humanamente es posible, porque si no fuera posible no lo pediría. Ese es el sentido común, esa es la lógica que tiene la Biblia, ¿sí? Que Dios nos pide algo que sí podemos hacer. ¿Dónde se pone difícil? Bueno, cuando mi carne no lo quiere hacer. Sí, cuando hay una parte dentro de mí que le da flojera, que no quiere hacerlo, que está cómoda, que está conformista, y andar en el camino del Señor requiere salir de la zona de comodidad, requiere perder algunas cosas por ganar otras mejores. Bueno, entonces ese es el reto, ese es el desafío al que todos tenemos, ¿verdad? Y aquí en la mano del discipulado están estas indicaciones, empezando por el dedo más pequeñito. La sumisión, mostrar siempre sumisión a Cristo, ¿ok? La sumisión es a Cristo, ¿ok? Después la instrucción, que es la preparación, la enseñanza. Hace mucha falta, mucha enseñanza. Y la clave, como nosotros ya entendemos, que instrucción es Torah. Entonces, un pueblo, una iglesia, un congregante, un creyente que sabe Torah, está instruido, es docto, conoce la Escritura, conoce los mandamientos. Convicción, ¿ok? La práctica o la aplicación, ¿para qué? Para que finalmente llevemos a otros al Señor también. Y comencemos a cerrar el círculo del discipulado. Necesitan aprender los principios y llevarlos a cabo. Bueno, pues, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo más? Ahí en la página 16 hay otro esquema muy sencillo para que ustedes, ¿verdad?, lo mediten, lo analicen y bueno, pues